Hola y bienvenidos a Formación Comunista una vez más. Soy Denis Paredes y hoy traemos un tema que nos lleváis muchísimo tiempo pidiendo que hablemos de él. Es un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar sobre el jujum. Bien, antes de empezar, os quería recordar a todos, sobre todo los que no estáis suscritos, que os suscribáis para que os sigamos trayendo vídeos como este, que, bueno, yo creo que os gustan porque los vais viendo, pero muchos estáis sin suscribiros, así que si os suscribís, nos vais a ayudar un montón. Dicho esto, también advertir que por el tema del vídeo que vamos a tratar hoy, hay un montón de palabras en idiomas extraños que obviamente voy a pronunciar mal, así que os pido perdón ya antes de empezar, no me lo tengáis en cuenta. Dicho esto, empezamos y vamos a hablar del jujum, ese movimiento que hubo en la Unión Soviética, que todos conocéis y que tanta falta hace a día de hoy. Concretamente fue una campaña encabezada por el PQS en 1927 dedicada a liberar a la mujer de la opresión patriarcal y religiosa que promovía el Islam en ciertos países como Uzbekistán o distintos sitios de mayoría musulmana. Y esta campaña tenía un objetivo claro, que era liberar a la mujer e integrarla en el trabajo, en la educación, etc. Y eso se realizó como parte inseparable del proyecto socialista, siendo de esta forma una ofensiva consciente contra todo oscurantismo y feudalismo ocasionado por la religión del Islam. Esta campaña, que además fue liderada por Stalin, comenzó, como hemos dicho, en 1927, concretamente en la República Socialista de Turquistán, que era una república en la que el sistema educativo aún no estaba regido por los valores socialistas soviéticos, sino que seguía manteniendo pues el sistema antiguo que se venía dando en esa zona y que era un sistema que estaba obviamente influenciado por esa opresión religiosa y estaba totalmente monopolizado por ideas reaccionarias y ideas religiosas. Esta permisividad que hubo en esta zona desde la revolución se debió a planes de los revolucionarios de la zona, que consideraban que permitiendo esa laxitud en estos términos, pues que iban a llegar mejor a la población de esos lugares y que iban a hacer más fácil el establecimiento del socialismo. Pero claro, ya 10 años después de la revolución, que las mujeres, la mitad de la población de esas repúblicas, no estuviera incluida en la educación ni en el trabajo, pues requeriría, como se hizo, de una campaña fuerte y desde el Estado para promover que se liberara a la mujer y fuera integrada tanto en el trabajo como en la educación. Esta campaña se extendió también a todas las repúblicas socialistas soviéticas del Asia Central, del Cáucaso y algunas regiones concretas como por ejemplo Chechenia, que eran zonas en las que regía antes de la revolución ese feudalismo zarista, además de la Sharia, ya que toda esa zona estaba prácticamente dominada por la religión musulmana, concretamente por los hanafitas. Antes de ver cómo se desarrolló la campaña en sí, tenemos que entender bien cómo era la situación que reinaba en sitios como por ejemplo Tayikistán, donde había persecución hacia las mujeres, por ejemplo, por no llevar el velo puesto, y ya no solo por no llevarlo, sino por no llevarlo de la forma correcta que estipulaban ellos, que era pues el estilo taguika, que era el que había en esa zona. También había un principal conflicto religioso de manera bastante oportunista por la cuestión de los divorcios de los líderes religiosos, y comenzaba a desarrollarse también un movimiento social de esas mujeres que querían desprenderse en un primer lugar del velo y finalmente de su dependencia tanto del hombre como de esa religión reaccionaria. Hay registros en distintos periódicos, como por ejemplo en Pravda, de distintas agresiones, insultos públicos, incluso violaciones hacia las mujeres en zonas como esta. Y debido a esto, los bolcheviques iniciaron esa campaña al grito de entrar en cada rincón, cada pueblo, para despertar y levantar a las campesinas, para hacerlas que se sientan humanas, ciudadanas, camaradas. Otro caso, también documentado, es uno que ocurrió el 7 de abril del 27, en el que decía, concretamente, ¿no?, el periódico decía: hay muchos casos de asesinato. Por ejemplo, en la aldea de Sarikán, una esposa y su esposo, que le permitió quitarse el burka, fueron asesinados. Los asesinados han sido arrestados. Obviamente había pues una cierta intervención de esas fuerzas del orden soviéticas, pero lo que era la población, la cultura y los que dirigían esas poblaciones estaban bajo la más reaccionaria de las leyes,
que es, pues eso, mezclar el feudalismo con la sharia. O sea, tiene que ser terrible haber vivido esos tiempos. Otro caso también documentado es en el caso de la aldea de Durmen. Un hombre fue asesinado por realizar propaganda a favor de la emancipación de la mujer. O sea, pensad hasta qué punto estas redes islámicas feudales de esos tiempos tenían que tener control sobre la población para que mataban y asesinaban a quien no siguiera sus leyes, estando bajo el control de las fuerzas soviéticas. O sea, quiero decir, en el Estado soviético había un control brutal de gente bajo esas leyes, que obviamente el Estado soviético lo que hizo fue acabar con ellos. Y acabar con ellos de una manera, pues obviamente contundente. Ya me entendéis. Así pues, el gobierno soviético se puso manos a la obra y comenzó esta campaña contra la reacción y el oscurantismo religioso del Islam, con medidas como una intensa campaña contra el velo y demás vestimentas que oprimían a la mujer, construcción de escuelas y formación de maestros para alfabetizar a toda la población femenina, se cierran las instituciones tradicionales para las mujeres, como el Otin Bibi, donde se les instruía en las tradiciones islámicas, las escuelas islámicas se empiezan a cerrar, la religión queda apartada del sistema educativo, como en el resto de la Unión Soviética, la edad mínima legal de matrimonio de la mujer pasa de los 9 a los 16 años y la de los varones a los 18. Se prohíbe la poligamia y se prohíbe el secuestro de personas. O sea, imaginaros hasta qué punto tenía que ser eso terrible como para que decidieran ir allí y prohibir el secuestro de personas. Una cosa que nos parece lo más lógico del mundo, pero ya sabéis cómo funcionan ciertos grupos religiosos de esta índole, en la que literalmente secuestran niñas para casarlas con viejos. Y de esta forma llegamos a grandes manifestaciones en contra del velo y la religión islámica, como la que ocurrió el 8 de marzo de 1927, el Día de la Mujer Trabajadora, en la que, protegidas por el Ejército Rojo, imaginaros cómo tenía que ser la situación, donde miles de mujeres se reunieron para quemar velos. O sea, literalmente se juntaron el Día de la Mujer a quemar velos. Ya podrían tomar ejemplo las feministas a día de hoy de lo de quién de verdad oprime a las mujeres y qué tipo de agitaciones y performance hay que hacer en lugar de las chorradas que hacen ellos. Obviamente, ante estos envites progresistas del Ejército Rojo y del Estado soviético para liberar a las mujeres, mucha de la población, principalmente hombres que veían como su poder se veía relegado, principalmente hombres también del contexto más radical y reaccionario islámico, pues obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados y comenzaron a hacer de las suyas. Y, entre otras cosas, lo que se ocurrió fue el asesinato de más de 235 mujeres debido al haber participado de esas quemas de velos o de simplemente quitárselo. Y además, durante los 3 años siguientes a esto, llegaron a producirse 2000 víctimas mortales, tanto la mayoría mujeres, pero también hombres, por defender este tipo de políticas que defendía el Estado soviético y la liberación de la mujer, por lo que hubo una gran resistencia desde los sectores más reaccionarios de la población de estas repúblicas socialistas con influencia islámica. No obstante, los resultados que se produjeron fueron positivos y simplemente a los pocos semanas de que se iniciara la campaña, concretamente el 20 de marzo de 1927, ya había informes en el periódico Pravda Vostoka en el que hablaban pues de cifras. Por ejemplo, se vieron resultados de que en Tashkent 1755 mujeres uzbecas se quitaron el burka, en Samarcanda unas 750, en Kokand unas 1678, esto tan solo 12 días después de esa manifestación en las que quemaron los velos. Si bien es cierto que posteriormente muchas mujeres tuvieron miedo y volvieron a ponerse el velo, esta campaña no paró aquí, sino que continuó, y ya más adelante, en 1928, se modificó el Código Penal de la República Socialista de Uzbekistán, en el que se incluían leyes en las que si un asesinato o una mutilación de una mujer iba motivado por ir en contra de esa emancipación de la mujer, se castigaban con hasta 8 años del más estricto aislamiento. Y más tarde, también en 1929, el asesinato de una mujer se equiparó al terrorismo. O sea, mirar hasta qué punto era una campaña a sangre y fuego para acabar con
obviamente una de las religiones más reaccionarias que ha habido nunca en la historia de la humanidad. Los imanes uzbecos, además, lo que hicieron en contra de esto también fue decirle a los maridos de todas esas mujeres que si sus mujeres se quitaban el velo o iban a estudiar, tenían derecho a matarlas. En consecuencia a este pulso que estaban intentando echar al Estado soviético, un pulso que acabó muy mal para ellos, lo que se hizo fue a estos imanes radicales exiliarlos a Siberia y directamente poner la pena de muerte por el asesinato de una mujer. Por otro lado, otro tipo de imanes que fueran más progresistas, no fueran tan radicales, etcétera, pues sí que se les permitió un poco más de manga ancha. Por otra parte, otro de los problemas que tenían las mujeres en esos contextos era la analfabetización, es decir, eran mujeres a las que se les había prohibido estudiar. Por lo tanto, se construyeron cientos de escuelas y se formaron a numerosos profesores para que pudieran dar clase en ellas. Y con el fin de proteger a las mujeres de ese tipo de humillaciones públicas, lo que se hizo fue construir escuelas especiales para mujeres en las que pudieran ir y estar estudiando y formándose en un contexto tranquilo y seguro. Los resultados de estas políticas fueron claros. Podemos ver cómo la alfabetización de las mujeres pasa de un 7,3 en 1926 a un 73,3 en 1939, que es cuando se da por finalizada la campaña del Jujum. Y finalmente, ya después, la Unión Soviética es revisionista, pero bueno, esto es un dato y un avance gracias a esta campaña, es que ya se llegó en los años 60 al 97,3% de alfabetización en Uzbekistán, una república que estaba sumida en el peor de los feudalismos y de la ley sharia que os podéis imaginar. O sea, el Jujum fue una campaña que fue un éxito y tenemos testimonios para demostrarlo, porque claro, hay mucha gente que dice que no fue un éxito, que fue contraproducente, que lo que hizo fue que que la gente se volviera más reaccionaria porque estaban atacando una cosa para ellos cultural, etcétera. No fue así. Sí que es verdad que hubo al principio una respuesta violenta por la parte más reaccionaria y de lo peor de esos imanes, etcétera, pero podemos ver testimonios como por ejemplo el de Rakima Aminova, una historiadora uzbeca, que dejó claro en 1977 que salvo por vestigios religiosos propios de una sociedad tan tradicional, el Jujum fue un auténtico éxito, un pilar fundamental en la construcción del socialismo en el país. Por otro lado, otros investigadores como Gregory Masel lo que vieron es que pues esto caló mucho más entre esas mujeres de contextos más marginales o más empobrecidos, mujeres maltratadas, esposas de matrimonios poligámicos y forzosos, niñas casadas con señores mayores, etcétera. Calaron muy bien estas medidas, obviamente, y muchas de ellas se afiliaron incluso al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y es que incluso además se dieron casos de mujeres musulmanas más pobres que organizaron guerrillas para denunciar crímenes que se producían contra las mujeres, para animar a las mujeres a que se quitaran el velo y para ayudar a implementar estas medidas que estaba implementando la Unión Soviética. Podemos ver también, por ejemplo, otro de los resultados del Jujum, que fue lo que investigó Marin Kamp, que hizo una investigación en la que habló con mujeres que habían presenciado y participado el Jujum, o sea, mujeres que se habían quitado el velo y habían luchado por esa liberación de la mujer desde 1927 y resultó que la mayoría de ellas habían podido estudiar, habían llegado a ser funcionarias, a tener puestos importantes en el partido, ser profesoras en diferentes instituciones estatales, etcétera. Es decir, esas mujeres sí que pudieron liberarse y crear su propio iniciar su propia vida separadas de esa religión nauseabunda que las oprimía y pudieron desarrollarse como personas y por tanto también participar y ayudar a ese esfuerzo colectivo de la Unión Soviética por el socialismo. Como hemos visto, al final el oscurantismo religioso y estas tradiciones feudales que tienen ciertas religiones se pueden combatir desde el Estado, como demostró la Unión Soviética. Obviamente hay que tomar medidas duras y medidas contundentes, no se va a solucionar con abracitos y con luchar por más derechos como quieren hacer aquí la izquierda, sino que se tienen que enfrentar de raíz, atacándolas en su problema principal, en su estructura y dando una defensa desde el Estado, tanto a nivel como por ejemplo cuando mandaron al Ejército Rojo a proteger esas manifestaciones, como de esas escuelas, esas instituciones, para que la mujer pudiera emanciparse.
A día de hoy estamos sufriendo una islamización terrible en toda Europa, que cada vez van avanzando más y más, y parece mentira que las feministas sean las primeras que vayan de la mano con esta gente. Porque no sé si se dan cuenta que ellas, junto a ciertas comunidades, como por ejemplo los homosexuales, etcétera, van a ser los primeros que van a acabar con ellas si se impone esta religión. No hay que ver más que las órdenes que daban esos imanes de permiso a sus maridos para asesinar a sus esposas. Por lo tanto, tenemos que luchar contra el oscurantismo religioso. Tenemos que luchar contra ese Islam que cabalga en todo el mundo y que quiere imponerse, como ha hecho siempre, porque el Islam es una religión que se ha impuesto a sangre y fuego. Todos los territorios de norte de África, que ahora son musulmanes, fueron cristianos en su momento. Y muchas zonas de España están islamizándose. Hay sitios donde se congrega de una manera brutal gente de estos contextos, donde hay imanes que radicalizan y que incluso ha habido detenciones de células yihadistas. Y la gente aquí está, pues que no pasa nada. Pues obviamente tenemos que luchar contra eso. Y nosotros, bueno, pues queremos tomar ejemplo de lo que se hizo en la Unión Soviética, porque nos parece una forma muy buena, que tuvieron muy buenas ideas y que llevaron a cabo una lucha que dio sus frutos, que consiguió liberar a la mujer y hacer avanzar en el socialismo a esas sociedades que estaban estancadas en el feudalismo más reaccionario y oscurantista y brutal que pueda haber. Y bueno, llegamos a la parte de recomendar un poco de bibliografía. En este caso, bueno, pues he tenido un poco de ayuda de un camarada que me ha ayudado a buscar información, porque sí que es verdad que es un tema que está bastante, por lo menos en español, hay bastante poco. Hemos tenido que buscar bibliografía en inglés y bueno, os voy a dejar las fuentes que hemos utilizado para este vídeo. Hemos usado las siguientes fuentes: Veiled Empire, Gender and Power in Stalinist Central Asia, que tiene un capítulo sobre el Jujum; The New Woman in Uzbekistan, Islam, Modernity and Unveiling Under Communist, que prácticamente es una obra que habla sobre la mujer y el Jujum; The Mask, Wars and Social Control, Lesson from the 1927 Unveiling Campaign in Soviet Uzbekistan; y What Was Jujum, de Daniel Melentev. Language of Loyalty, Gender Politics and Party Supervision in Uzbekistan; Emancipation of the Unveiled Turkmen Woman Under Soviet Rule, que bueno, son las que os ha ido poniendo aquí el editor en pantalla. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. No olvidéis suscribiros, que es muy importante porque nos ayuda a seguir haciendo vídeos como este, a dedicarle todo el esfuerzo que tienen, sobre todo vídeos como el de hoy, en el que bueno, ha habido que rebuscar más de lo habitual. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y hayáis visto una de las caras más terribles que tiene el Islam, que es la opresión sobre la mujer, y cómo pues los comunistas y concretamente el gobierno soviético encabezado por Stalin lidiaron y solucionaron el problema. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.